si es cierto. Típico de un metalero. A ver si es cierto lo que dice Chava. A ver si lo que dijo ver, fuera ¿qué? del aire lo comprueba ahorita. A ver, ¿qué fue lo que dije? Vamos a ¿Qué fue lo que dije? vamos a medir el nivel de hombría de Chava el día de hoy. Me gustaría también checar el tuyo, a ver si es cierto. A mí chécame el aceite. También, aparte. A ver si ando desvielado. Bueno, desvelado tal vez, desvielado eso ahorita lo Desviolado. checamos. Y aparte desviolado, ándale. Sería interesante, fíjate, desviolado. Nice shot. ¿Cómo sería desviolado? Pero eso, Tema para otro podcast. Tema para otro podcast. ese es otro tema que vamos a discutir más tarde y de manera privada, Y muy profundamente. sin que nuestra querida audiencia nos escuche. Que por cierto, perdón, buenos días, Ya buenas empezamos. tardes, buenas noches. Querido Bienvenidos. público conocedor. Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de este su podcast favorito, llamado... ¿Ya cómo se llama esta semana? Ah, cabrón, por cierto, sí, cierto, ¿verdad? Cada semana Iván le cambia el nombre. Ah, sí, cierto. Que va A ver, cambiando. ahora, ¿cómo se va a llamar, güey? Ya, dinos. Ah, no, se llama sonido cinemático. Eso. Sonido asmático. Sonido pragmático. Muy bien, cada quien ya Ah, tiene- no la habíamos pensado, ¿eh? Ahora sí ya tiene buenas ideas, ¿no? Ahora sí ya, oye, ya después de toda la lluvia de ideas que le pedimos, ahora Ya resulta que ya que ya pagamos notario y Fluido, todo, ¿no? fluido. Ah, no, ahora, es ¿no? que ya parece que la luz ya llega, ya, la luz al final del túnel ya se empieza a ver, güey. Ya. Eso, Por alúmbrame con tu lamparota. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, está bien, sí. A ver, Ismael, quiero escucharte. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hacer un ejercicio muy interesante porque vamos a dividir la música por décadas. Ah, cara, y a ver, me interesa, me late. ¿Alguien A se ver. acuerda de la novela de Década? ¿De qué? Década, nunca la vi. No manches, no te pases. Década. Vi Marimar, pero nunca vi eso. Fue como antes de Soñadoras. De Soñadoras. hecho, fue un grupo como tipo RBD. Ah, caray, a ver. Digo, antes de RBD existió Década. Sí. Dejo el dato ahí nada más para que lo investiguen. Antes de eso, muchachitas, ¿no? También, ¿no? A ver. No, pero no fue una banda. Ah, ok. Década fue una banda. ¿Eh? Sí. Ok, Fueron- ok, Un buen nuevo punto. concepto, ¿no? Les dejo ahí Changos. el dato, pero Tengo antes que- de RBD existió Década. Tengo que echar un vistazo a la nostalgia. Televisa. Mira, yo digo que un buen mexicano se caracteriza por conocer el nuevo cine mexicano. No, güey. Y por conocer ese tipo de bandas como RBD No, y Década. güey, no, un Ahí buen... dejo. No, discúlpame, Ahí pero dejo el perdóname. dato. Ya voy a apagar el micrófono, ¿eh? Discúlpame, pero perdóname, Oye, güey, serían pero... placeres Pero un culposos, buen ¿no? mexicano, güey, solamente conoce 3 cosas. La Virgen de Guadalupe, el Santo y... Y el santo. Y Y el América, yo creo, güey. O no, el América, ¿qué es el No, América? el América será como para mexicanos jotos. Ah, bueno. No es cierto. No, aquí no No. somos partidarios de... Sería... No somos, sé no cómo somos sea. afines a ninguna de estas entidades que, Bueno, que mencionamos. Básicamente, lo que queremos hacer es hablar de la música, pero no podemos hablar de una forma general o hablar de bandas nada más por hablar. O sea, entonces pensamos que una buena opción para segmentar la Esa es música palabra, segmentar. es por décadas. Entonces yo creo que es una buena idea la que tuvimos, el que empecemos esta semana, este podcast, este episodio con la década de los 70s. Y hubo buena música en los 70s, ¿eh? ¿Sí? Muchas cosas nacieron en los 70s. Nací Se- yo. será... Nací yo Sí. para Bueno, también empezar. tú. Pues eran buenas Ah, bueno. cosas y también tú. Sirve todavía hasta de... Cállate, güey. Sí, no, sí. o sea, Para recordar, ¿no? Ok. No, pero- bueno, ajá, como tú dices, es una época donde nacieron muchos pioneros, ¿no? ujú. Pioneros de movimientos, de estilos, de, no sé, Desde sonidos, Fueron experimentación extrema, rockeros. ah, Ojito ahí. Ojito. La experimentación, yo creo que fue fundamental en los 70s. No, mira, ahorita que me acuerdo, hace poco No sé. estaba escuchando
un video que hablaban sobre el documental ese de Rompan Todo, ¿no? Entonces, hablan bueno. mucho de que el rock o la música en sí siempre es un instrumento para manifestar Ajá. ideas o manifestar descontento y a final de cuentas es una forma de que también uno al escuchar X tipo de música te identificas con eso, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Como todo, o sea, como todo en las artes, o sea, de hecho, además de la música, o sea, también está la fotografía, la pintura, güey, la escultura. Pero Hay estamos hablando de música. Espérame, porque es que también, contando, No, no es cierto. contando el tema de música, güey, Oye. sobre lo que tú comentas de la identificación con respecto a cualquier tipo de manifestación social, cultural, güey, Ajá. pues sí, la música, al igual que el resto de las artes, güey, son una expresión audiovisual de todos nuestros sentimientos. Y en respecto a la música, güey, y ahorita que tocaste el tema de ese documental de Rompan Todo, güey, en los 70s, de hecho, musicalmente nace un artista, güey, y del Cono Sur, güey. Estoy hablando de la Argentina, che. Argentina. Estoy hablando, Boludo. estoy hablando del Che, de Grandioso Dios. Sí, Gustavo Cerati. ¿O cómo? Luis Alberto Spinetta. Boludo. ¿Qué te pasa, boludo? No, güey. Es de los 70. Luis Alberto Spinetta, musicalmente como artista, güey, nació en los años 70, güey. Okay. ¿En qué banda estaba él? Pescado rabioso, vato. Güey. Pescado ¿Cómo? rabioso, güey. En esa época. Trata de regañar. En esa época, es más, perdón. mira, podría decirte sin temor a equivocarme, güey. Pescado rabioso era como el Deep Purple argentino, güey, porque era, Ok. era muy hard rock en ese tiempo, güey. Todavía musicalmente no estaba ya en la escena, por ejemplo, lo que era Serú Girán, güey, que es Es el grupo Charly de García y Pedro Deep Aznar, Purple. güey. ¿No estaba ahí Santa Olaya? No. Gustavo Santolaya creció aparte en otro grupo que ahorita no recuerdo, honestamente. güey. Pero no estaba tanto en la escena musical. Sí, ¿Sí? sí. De hecho, no recuerdo en qué banda fue donde, pues ahora sí que nació como artista o se dio a conocer como artista Gustavo Santolaya, güey. Pero sí, en los años 70, güey, Luis Alberto Spinetta, güey, y Pescado Rabioso ya estaban haciendo mucho ruido en esa época, güey. Yo les comento que personalmente no es una década que haya explorado tanto hasta ahorita. De repente sí se puede dar la oportunidad, por ejemplo, si hablamos de una banda que yo casi no había escuchado, siempre he respetado mucho esa banda, pero no había escuchado casi nada de ellos, sinceramente. Es Pink Floyd. Hasta hace cierto tiempo dije, pues voy a escuchar el de Dark Side of the Moon. Ujú. Y es un disco que me gusta mucho. Y está padre porque apenas lo escuché, me gustó. Y todavía tengo mucho terreno por recorrer, ¿no? Eso está padre, o Sí. sea, todavía Sí. cada disco lo voy a descubrir apenas, ¿no? Entonces, Yo diría que el disco más amigable de Pink Floyd sería el Dark Side of the Moon. El más amigable. ¿En qué sentido tú consideras No, más amigable? fácil de escuchar, más fácil de güey. escuchar. Pues sí, yo digo Sin que tanta sí. experimentación. Yo digo que sí, güey. Pues es que también tomemos en cuenta, güey, que detrás de toda la maquinaria que trae Pink Floyd, güey, o sea, hay una parte en la que Pink Floyd ya era grande en Inglaterra. Güey. Ahora, investigué que era empezaron en grande. 1964. ¿esa No, banda? 1965, güey. Pero, digo, hablando de Dark Side of the Moon, güey, desde 1972 que se empezando a grabarlo, güey. Ajá. Y en 1973 que sale a la venta, güey, en Europa ya era una bandota bien respetada, güey, y cuando salió Dark Side of the Moon, pues obviamente, pues sí alcanzó Era un disco que estaban era esperando. entonces, ¿no? un éxito de ventas, ¿no? Pero cuando, es que, bueno, no sé también a veces cómo contemplarlo, cómo considerar esto, güey, pero muchas bandas europeas, güey, cuando conquistan el mercado americano, que solamente hablamos de Estados Unidos, Ujú. es cuando a veces siempre sí dicen que es cuando alcanzaron ya el éxito masivo. No sé en qué se basará eso. ¿Quién sabe, güey? Pero, por ejemplo, cuando Pink Floyd se presentó en Estados Unidos para promover el Dark Side of the Moon, ya estaba la compañía discográfica ya bien metida en toda la parte de marketing y bla, 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 ¿no? Ujú. Lo primero que hicieron, lanzaron sencillo.
Y el único sencillo que yo me acuerdo que salió de Dark Side of the Moon es de la canción Money. ¿Por qué? Porque esa canción fue la que literalmente le abrió las puertas a Estados Unidos a Pink Floyd ya de manera masiva, comercialmente hablando, ¿no? Digo, porque Ya para irse a presentar y no, digo, no, conciertos. Pink Floyd ya se presentaba Ya, desde antes, pero ok. no tenían un éxito tan grande. Por ejemplo, no sé, en 1969 se presentaban en lugares de mediana capacidad, por ejemplo, Ok. No te llenaban estadios. hay una sala de conciertos en San Francisco, que ahorita estoy tratando de acordarme cómo se llamaba este lugar, pero era para una capacidad, ponle tú, de 3,000-4,000 personas, güey. Cuando Pink Floyd llega a Estados Unidos y abren y sale Money a la venta y empieza a haber ya mucho más popularidad para la banda, ya era una banda que ya tocaba en el Madison Square Garden. De Después más de 25-30,000 personas. Después de ese disco, ¿cuál sacaron? Después del Dark Side of the Moon, el siguiente álbum se llamó Wish You Were Here, que fue de 1975, porque del 73 al 75, güey, literalmente se la pasaron de gira, güey. Sí, y como tú dices, ya se andan presentando en más partes en Estados Unidos, Pero, ¿no? pero fíjate, otra cosa es que Dark Side of the Moon fue hecho más comercialmente pensado. A comparación de los otros discos. Ah, no, porque sí. Los otros discos eran como más conceptuales porque traían 5 o 6 canciones largas. Y Dark Side of the Moon traía canciones más cortas, como pensadas más en el tema comercial. Es que también ahí hay otro detalle muy técnico, muy importante que tomar en cuenta. Por ejemplo, antes del Dark Side of the Moon, el álbum que sacaron se llamaba Meadow, Ujú. que son 5 canciones, 4 canciones del lado A y una sola canción del lado B, que fue la de Echoes. Pero Roger Waters todavía tenía la intención de construir un concepto sobre la avaricia, sobre la vida, la muerte, el desamor y todos estos rollos, güey. Entonces ya fue como gradualmente fue desarrollando la idea para grabar lo que era Dark Side of the Moon. Ajá. Si tú escuchas el disco, güey, no tiene ningún corte la canción. Ujú. Están ¿El literalmente. de Dark Side of the Moon? Sí, el álbum. Ah, si sí, tú le escuchas sí, el álbum sí. completo, te das cuenta que Por es eso yo siempre he dicho que es haz un de- disco que tienes que escuchar todo completo. Haz de- No no. puedes poner random. No, y aparte no se puede porque te digo, o sea, en cuestión ya de edición o masterización o de mezcla, güey, el disco quedó grabado como si fuera una sola canción. Sí, es un toda de disco, largo. como se le dice, conceptual, ¿no? Sí, de Esos hecho, son gran parte de sus discos discos son conceptuales, conceptuales. Pero ese en general, güey, en particular, mejor dicho, ese está Oye, y diseñado así, güey. Pink Floyd recorrió distintos géneros musicales o Nah, ¿cómo lo denominarías tú? pues en ¿Con su qué? momento una banda de rock psicodélico, que fue Rock con el álbum, psicodélico. el primer disco, The Piper at the Gates of Dawn, 1967. Pues ahí el compositor y el líder de la banda era Syd Barrett, Ujú. que fue músico del 65 hasta mediados del 68. ¿Qué músico era de de origen? Ajá, Que creo que falleció, ¿no? pues varios. Tenía un problema con ¿Con de locura, ¿no? De locura Sí, literal, ¿no? era Syd Barrett. No se volvió, Syd bueno, Barrett. se volvió loco, pero eso fue debido a, pues, al consumo de drogas, literalmente. O sea, el vato era Pero muy, sí era considerado era muy fan del LSD. enfermo, o tenía No. una cuestión de demencia, ¿no? No demencia como tal, güey. Pero es que eso ya fue derivado, o sea, esa enfermedad no fue congénita, güey, Ajá. fue causa del consumo de drogas. Como decimos, se quedó en el viaje, ¿no? Exactamente. Entonces, sí fue Syd Barrett en ese tiempo, güey. Después fue reemplazado por David Gilmour. Y cambió mucho Cambió mucho, sí, porque pues como Roger Waters decía en su momento, dice, pues es que se fue Syd Barrett y era nuestro compositor. Mm. A partir del primer disco al siguiente, que fue A Saucer Full of Secrets, pues ya fue un cambio bien radical de estilo, güey. Ujú. No malo. No, claro que no, güey, pues eso se vio reflejado musicalmente en su, ¿cómo se puede decir? En su pedigrí, güey. Y fue que fueron evolucionando, güey. A partir de ahora sí que de la experimentación. Sí, porque Ya hay pocas bandas que logran salvarse de ese tipo de incidentes, ¿no? Donde pierden a uno de sus integrantes y conservan la esencia o
siguen teniendo todavía una creatividad. Es que eso chida, puede ¿no? pasar, güey, si por ejemplo los demás integrantes de una banda aportan ideas para la composición, pero en este caso cuando todavía estaba Syd Barrett en la banda de Pink Floyd, él era el que componía todas las canciones. Entonces se va Syd Barrett, ¿qué les pasa a ellos? Pues, pura improvisación y a experimentar. Sí. Así fue la... A seguir la línea, ¿no? Nada más, ¿no? No siguieron línea, güey. Lo que hicieron fue... Ya dile una que la sí, parte, güey, la parte, siempre echaba, ya ¿no? dile una es que sí, no, güey, güey. es que ya la parte que ya... No, verde. Es que la parte ya en donde ya tienes que llegar es al rock progresivo. Ahí es cuando ya entra el género de progresivo. ¿Por qué? Porque comienzan a evolucionar de manera compositiva. Pero bueno, Ismael. mucho Que Pink Floyd está y bueno. nada de glu glu glu. No, bueno. no, está come el Ismael. Está bueno, Sí tengo hambre, güey. Ah, bueno, pues... O sea, sí, ya me has sentado una alguna. Ya. Te vi la intención. Cuando estabas bajándote el cierre, vi la intención. Sucio. Ahí vas con tu albur. Sucio. Ok. Pero a ver, vamos entrando en materia porque ya le dedicamos como 20 minutos a Pink Floyd. Exactamente. Sí, está muy bonito y todo, pero... ¿Qué corriente les gusta más a ustedes de los 70s? Pues mira, A ver. yo en los 70, de los 70 me quedo con el hard rock y con el rock progresivo. Y hablando de hard rock, pues estamos hablando de Deep Purple, Black Oak Arkansas, hablamos de Traffic, hablamos de, por ejemplo, Grand Funk Railroad, Bandota. Y ya de rock progresivo ya son otro tipo de bandas. Pero bueno, no me voy a aclarar yo demasiado con ese concepto. Mira. Bueno, tengo yo una percepción de esta idea. Antes, es que, mira, ha habido una evolución en la música. Y estamos tocando un punto donde eran apenas las ramas, o no sé, de un árbol, o sea, los primeros, Es cuando el árbol estaba creciendo. Exactamente, entonces no había tantos géneros. Entonces, como bien dice Chava, está el progresivo muy definido, se podría decir, ¿no? Estaba el hard rock o heavy rock, ¿no? ¿Cómo se le llamaba antes? El rock. El rock. Era hard rock. Era hard rock. Entonces, ese rock contemplaba mucho, o sea, era muy general, digamos, ¿no? Y ya por ahí no sé si a lo mejor estaba ya algo de gótico o algo parecido, o no sé cómo se le llamaba antes. Y después llegamos a otra década y ya van tomando ramificaciones, entonces ya existe el alternativo, el grunge, Y fíjate que también ahí nada más es algo importante, y es una opinión muy personal, güey. Siempre recordemos, güey, que los géneros como tal crecieron a partir de que los medios son los que los clasificaban de esa manera. Totalmente. No siempre fueron los medios. ¿Conoces alguna banda que se denomine como tal? De hecho, varios se han molestado por denominarlos, por etiquetarlos. Exactamente. Ahorita voy. En ese caso de Pearl Jam, güey, que les molestaba que les dijeran que eran una banda grunge. Sí. Que para ellos esa palabra no existía en su vocabulario. Sí, pero bueno, a lo que voy es de que en los 70s o también en los 60s habían, digamos, pocos géneros definidos, ¿no? Tan definidos, ¿no? No, pues Y ya de ahí lo más padre de esta evolución es que ya en los 80, 90, ¿sí? Hay un montón de géneros distintos, ¿no? Pues, unos es que como yo dice creo que la Ismael. evolución de las bandas o de los músicos emergentes durante cada época, güey, pues era la necesidad de no escucharse igual a lo que ya existía anteriormente o en ese momento, güey. Y de hecho de repente hay algunas bandas que tú te encuentras ahí, videos en YouTube o algo, alguna presentación random ahí o rara en X parte del mundo o Europa, y ya les hacen una mini entrevista antes de cantar X canción y le preguntan, oye, ¿qué tocas? Y siempre la cara de, bueno, esos músicos ¿qué? O sea, no se molestan, pero no saben. O sea, porque no, o sea, tú como banda no dices, yo quiero tocar esto, ¿sí entiendes?
yo quiero pertenecer a cierto género. A lo mejor otros sí, pero la banda en sí, como dice el chava, no se autodenomina de cierto género, ¿no? Ya terminaron de tirar su pinche hate. ¿Cuál hate? ¿Cuál hate, tú? No, para que despertaran, cabrones. Oílo. Va, pinche Estamos, chava. hable y hable. Es para que despierten. No mames, güey. Pues, ¿Ya despertaste tú, cabrón? Que despierten el pinche mundo ilusorio pendejo que están en la cabeza. güey. Oílo, Ya oílo. les voy a tumbar sus pinches. Oílo, a ver. Ah, sí, sí, sí. Ya les el voy a de- ver, tumbar don sus mamador. pinches chingaderas, güey. A ver, don mamador, venga. Verdades únicas. A ver, Ah, ya le cambiaste. Únicas. Oílo. Soy el Mesías. No manches. Güey, ya El deja de estar escuchando a anticristo Kanye será. West, cabrón. Ya la neta ya te está Sí. estoy volviendo Hoy bien estaba peleando orate, con güey. un Ya le está cliente afectando, ¿eh? Y me hizo muchas. Me platicaba muchas analogías, güey. Y me dijo, ¿sabes que tu nombre es de origen? Y yo, sí. Me dijo, es que tu nombre, que. Me empezó a contar una pinche historia bien chingona. Y yo, ay, güey, neta. Sí, se lee esto y esto y esto. Y. Bueno, interesante. Y le compraste la idea. Sí, No, obviamente. no, pero dije, no sabía tanto el Te, alcance de mi te nombre. dio un baño de ego ahí No, brutal. pero no sabía el significado tal cual de mi nombre, güey, ¿no? Bueno. Significado pero, es muy relativo, ¿no? Pues, A ver, ya, cabrón. Puta. Muchas pinches flores, a ver. No, es que los dos tienen razón, güey. Y hay muchas bandas que sí son así, pero desde mi percepción a veces también es muy pendejo de una banda decir, ay, no me catalogo en un género, no me puedo meter en un género, es que yo soy así como, casi como alma libre, ¿no? Ok, se entiende. Pero, güey, al estar metido en el mundo musical, güey, en la industria, güey, o te etiquetas tú o la gente te va a etiquetar, güey. O sea, es de a huevo, güey. Sí, No, de es alguna como- manera al vender discos ya. Eres Es como un parte de la producto, güey. Es mega- como esta madre, güey. ¿Qué es? Pues es un teléfono. ¿Cuál teléfono es? Ay, pues es un teléfono y llama y... Pues sí, cabrón, pero pues ponle la pinche etiqueta. Si no lo etiquetas tú, Bueno, la gente lo va a etiquetar. o sea, para ti, o sea, que de los 70s, ¿qué tanto has escuchado? ¿Qué te gusta? Un chingo de cosas, pero... ¿Cuál a es mí- tu a mí- hit, dijera el a mí, chavo? a mí me gusta mucho de los 70s del nacimiento del gótico, pero lo interesante es que nació en los 70s, pero no se le denominó gótico hasta los 80s. Eso es lo que yo te decía, a lo mejor no era gótico como tal. Es que sí era... O sea, gótico. el nombre. Ajá, o sea, pero lo catalogaron después como tal, pero fue una corriente que surgió de otra corriente, que es lo que hablábamos ahorita. ¿De qué corriente O sea, surge la primera corriente fue el punk, el punk? en la fin de principios de O sea, los ya 70. en los... Sí, Después, los pero que el punk empezaron sale en los 80. en los 70. Ah, 70, ¿no? Pues los papás del punk son los Ramones. Sí. en The los Clash 70s. también estaban Pero The Clash no era punk. ¿Qué era? ¿Rock? Ay, güey, a ver. A ver. Le dices Y- tú, le pego yo. No, tú, cabrón. No, es que The Clash sí tenía la esencia punk, pero mezclaba otros géneros. Mezclaba reggae, mezclaba ska, mezclaba el Ujú. chingo de cosas. Y es O sea, que yo a eso voy. Punk, o sea, los Ramones. Es como que la primera esencia que conocieron del punk fueron los Ramones y Los por ahí metes a estos, los Sex Pistols. Sex güey. Pistols, sí, obviamente. Pero fueron los principales, güey, en ese sentido. De ahí se fueron. ¿Serán los dos los máximos exponentes de los 70s? Yo creo que fueron los más comerciales. Ajá, por esto, Fueron exponentes. como los exponentes que traen la bandera punk en lo alto. Pero así como que en la escena hubo un chingo de escena punk. Pues sí, güey. Machín. Y no nada más en Estados Unidos. En Europa hubo una pinche explosión punk también bien cabrona. Pero... Fíjate o sea, que era un Bueno, desmadre, eso es para era un otro día. desmadre bien organizado el tema del punk. Oye, en que los, fue lo en los chingón. 70s andaba David Bowie, ya estaba... Ahorita voy para allá, espérate, porque hay algo, un hilo conductor, dijera Chava, muy interesante. Eso, güey. Eso. Ya le aprendí a Chava, güey. Sí, sí, sí. Tomo mis Sus notas, clases que nos tomo ha dado mis aquí, ¿eh? notas, Sí, ya. sí, sí. Oye, después de tanto pinche chingadazo que nos pega, ya si Literal, no entiende, ¿eh? si no entiende una es porque de plano es bien pendejo, güey. O porque eres De masoquista, plano ya, ¿no? güey. Eres masoquista. Oye, pues desde que me dijo, ¿o le echas ganas o te corro? Pues dije, no. Ahora. Dije, no. Ok. Una cosa es el punk. De ahí, hubo bandas que quisieron tocar ya diferente. Como T-Rex, como Adam and the Ants y Joy Division. Que buscaron
hacer algo diferente, pero con base en el punk, que ya fue denominado post-punk. Eso como que... Post-punk es de posterior ¿En qué? punk. Posterior Ajá, punk. ya No, es- espérense. O sea, no tranquilo. era No, agresivamente como el punk, yo sé. pero... Yo me refiero a traía en la qué año esencia. surgió este post-punk. Es que O todo sea, esa ¿a mediados? década de los Mira, es que si 70, lo güey. vamos a tratar de O categorizar surgieron en casi esa... de la mano. Es que no lo puedes poner Es en que un año mira, específico. si lo vamos güey. a categorizar como subgénero, güey. Y en época... Y en, No, en fechas tampoco no te voy a decir, digo. No, es que no Joy se Division puede. empezó en el 78, 79, güey, porque no duraron mucho como banda, güey. En Mucho, 77. como 2 años, 2 o 3 años, güey, nada más. 76 empezó Warsaw Entonces- y 77 No, sí, pero... Joy Division. Sí. Entonces, por eso les Explotaron comenta- comercialmente como Joy Division en Ajá. ese momento. Warsaw era la versión punk de Joy Division, porque todavía no eran como tal. No, era Y como en la esa versión etapa, experimental. estaba The Clash, estaban los Buzzcocks, ya estaban Sex Pistols, güey, porque a partir de ahí fue que empezaron ellos a organizarse como banda, ¿no? Quiero comentar algo muy importante. O sea, no, es que no estamos como que, o sea, no, es que quiero aclarar, algo, no somos expertos en esto, o sea, estamos yo sí. platicando. No, que la chingada. Nosotros sí, tú no, güey. Está bien, ustedes sí eso son fue expertos, comentario ¿no? mamador, ¿eh? Eso fue No, comentario mamador. échale. No, yo lo que me refiero es de que no es como que tenemos bien documentado No. los 70, ¿no? O sea, para la gente De hecho, que está escuchando ninguna es década, la neta. en base a nuestros gustos y lo que hemos logrado escuchar de esta década, pues es lo que más o menos de aquí estamos hablando. ¿no? Pero vacilando, por ejemplo, en el tema del punk, el post-punk y el gótico, o sea, bailando una cosa con otra. Porque cada una fue como una corriente que se fue jalando de la otra. O sea, nace el post-punk, nace el punk y nace el post-punk. Y de ahí surgió otra corriente que se le denominó gótica, pero hasta los 80s, pero que surgió en los 70s. Y que la explosión de esa madre fue con Bauhaus cuando sacaban el primer sencillo, que es Bela Lugosi's Dead, que fue algo así de, no mames, ¿esto qué es? Ah, sí, finales de los 70s, güey. 79 fue. Estaría bien curioso, no sé si usted, o a lo mejor ya hayan visto algún documental o en algún momento hayan sabido en qué momento, qué banda fue la que quiso hacer algo diferente. O sea, eran a lo mejor eran fans y iban a conciertos de punk. Y de repente, Ya está. espérame, y de ahí, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer una banda, pero no vamos a ser punk, pero traemos ese espíritu y hacen algo que sería post-punk. ¿Qué banda sería la que surge? Es que ya está y se fue aquí en México. ¿Quién fue? Sais. Size. Sais se trajo toda la escena. El Lily Bleeding De hecho, se trajo toda la escena a Canadá y de Canadá se vino para México. El vato es mexicano. y sí, ¿y sabes por qué llegó? O sea, el post-punk entonces Todo viene se trajo el güey de de... allá. ¿Viene de dónde dijiste? ¿De Canadá? No. Es que el vato en Canadá, güey, le llegaba por medio de, inclusive por medio de correspondencia, güey, de fanzines, güey. Es como se enteraron de la escena en Europa, güey. La escena en ok. Europa este vato se la trajo para acá, güey. No, pero yo por eso me refiero a Europa. No, de aquí, pues ya. es Y otro así rollo, fue como, por ejemplo, en el post-punk en México, pues fue Size, güey. Inclusive hasta Dangerous Rhythm se consideró en un principio, güey, como banda punk. Por eso se llamaban Dangerous Rhythm en inglés. ¿Por qué? Porque la idea era vender el concepto como para proyectarse de manera internacional, güey. Yo, otra cosa. Curiosamente lo hicieron, pero ya con sonido en español. Pues fíjate, entonces Como ritmo peligroso. lo que hizo Sais es que se trajo toda la esencia como por ejemplo de The Clash y de David Bowie. Se la trae a México. El güey empezó tocando en hoyos funkies, así bien pichurriento el pedo. Y Caifanes eran fans de Sais. Y toda la escena mexicana Se inspiraron, ¿no? Por ahí de. eran fans de Sais. La Maldita Vecindad, Caifanes, Jaguares, no, No existía Jaguares, ¿no? pero toda la escena que después nació como el rock de los finales de los 70s, 80s, traían la base de Sais, porque fue lo que ellos empezaron con todo el pedo aquí, y después ya se catalogó como New Wave. O sea, el pedo empezó Fíjate así. que para mí, bueno, siempre uno va escuchando música dependiendo de las circunstancias o no sé, pero yo por ejemplo empecé escuchando música de los 80s, pero siempre toda mi vida escuché música de mi papá, ¿no? Que eran 60, 70, ¿no? Entonces, yo al ir comprendiendo la música de cierta forma, me di cuenta que merece mucho respeto para uno
porque fueron los padres del grupo que te gustan actualmente, ¿sí entiendes? Entonces, en algún momento tienes que ir a visitar esa parte de la historia, ¿no? Y a lo mejor no va a ser como que de tu gusto total, o sí puede surgir una que otra banda, pero hay que darle chance, ¿no? Porque Ajá, gracias a eso exactamente. puedes comprender lo actual, ¿no? Y está fregón. Muchos no tienen esa idea, ¿eh? Muchos dicen, no, está aburrido. Ah, música fea. Es como lo Güey, que pasa. por eso existe, o sea, Exactamente. bandas ahorita. Es como lo que pasa en perdido, ¿no? en el cine. El otro día que hablábamos de cine de... ven 2001 y el espacio, se les hace culero por los efectos, por lo Ajá. que ven ahorita. Pero, güey, gracias a lo que viste en ese año, existe lo que estás viendo Sí, ahorita, sí, güey. sí. Y hay mucha gente que trae esa idea Ujú. como mal concebida o medio Yo distorsionada. a siento veces, que güey. es irrespetuosa, la neta. Sí, también. La verdad. O sea, porque, y tú lo has dicho varias veces, o sea, no puedes juzgar algo sin antes haberlo escuchado o visto, ¿no? Entonces hay gente, sí, se creen bien rockeros sí, y güey. no han escuchado ni 60 Güey, ni es que 70, pues sí, ¿no? pues, pasa mucho inclusive hasta con las bandas actuales de música, güey. O sea, tal vez despotrican porque ven a alguien, no sé, alguien como yo, güey, y dicen, ay, no manches, pues, ¿qué música escuchabas? Güey, pues escuchaba lo que te dije ahorita, escuchaba Black Sabbath, escuchaba Led Zeppelin, a Kiss, Black Oak Arkansas, a Traffic, Procol Harum, y me ven así como que, ay, cabrón, ¿y esos quiénes son? Fíjate que ¿Entiendes, mi güey? papá le gustaba mucho escuchar Jethro Tull. ¿Tú cómo si te otra pasa Jethro bandota, Tull? No manches, güey. Cabrón, bandotototo del rock Oye, Oye, ¿por qué no progresivo. cambiamos a tu papá por ti? El disco, ¿Por qué no el- traes a tu papá mejor? Para que hablemos de Ok, música. nos dé- ok, de- nos dé el una madre. disco de Aqualand. De se hecho, llama. para que te dé una Ese es, pinche el cátedra. único, ese es el único disco que yo he escuchado completo de Jethro Tull, güey. Pues el es una Aqualung. sola canción, creo, ¿no? No, güey, No, ¿qué te güey, pasa? creo que El sí Aqualung, no Hay un disco que es una sola canción, ¿eh? Es una sola canción y el disco se llama Take As a Break. Ah, sí. Que tiene en la portada Take Us a como Break. es una portada de un periódico. Ándale, Simón. Exactamente. Take ese, Us a Take Break. Y el Take Us a del Break. Aqualand es uno El que Aqualung en la portada se ve Está un tipo como pordiosero, güey. Sí, Ajá, un sí, homeless. sí. Ok. De hecho, ese disco yo lo eso descubrí, yo güey. de morrito los vi, Güey, los viniles. no, yo ese vinil lo encontré en un uso de ruedas, güey. Por eso, y me llamó la atención la portada y lo escuché gracias a eso. Y dije, no está mames, muy qué fregón. chingón. Sí, este está chido. Pero bueno, ya nomás para cerrar yo. Y ¿Que ya no ha irme dicho a la nada? chingada. ¿No ha dicho Ya nada? irme a la chingada. Ya, por favor, échale. Gótico. Y Lisbeth, Gótico se le puso hasta, como término, hasta 1982. Que eso lo haremos en otra ocasión cuando toquemos la década de los como 80. gótico. Pero fue por un lugar que se llama Gothic Goblin, que era donde tocaban ese tipo de grupos. Que era, tocaba The Cure, tocaba Bauhaus, tocaba Siouxsie and the Banshees. Unas bandas que la neta no me ha dado el tiempo de escuchar. Que se llama Southern Dead Cult. Ok, Y- que a la postre, te doy este dato, a la Ajá. postre esta banda se llama actualmente The Cult. Simón. Pero a Southern Dead Cult no los he escuchado. Southern Y- Dead Cult es sonaban bien, ¿parecido? Ajá. sonaban a medio camino entre Bauhaus, güey, y había otra banda en ese tiempo. ¿Cómo se llamaban estos vatos? ¿Cómo se llamaban? Déjalo. Y eran de la escena gótica. Fields of the Nephilim, Ajá. me parece. güey. Simón. Sí, Sonaban sí, sí. así a medio camino entre ellos, güey. Es más, tenían un poquitito de feeling de Christian Death, güey. Southern Death Cult tenían Pero un poquitito de... ya fue en los 80. Esto está hablando de los 70. No, por eso, Southern Death Cult, estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80. Pero güey. Christian Death es de los 80. Sí, pero de todos modos, o sea, antes de que se cambiaran a The Cult, ya traían ese están ese Entonces, estilo. más bien como que Christian Death jaló esa parte para los 80. Puede ser, A lo mejor, sí. puede ser. Y hay una bandita que se me hizo interesante que se llama Sex Gang Children. Sí. Que de hecho los vatos se vestían como fans de Siouxsie and the Banshees. Era lo mamón. Y al vato le decían Andy. Gothic Goblin. Duende gótico. Porque el vato escuchaba música medio oscurona y deprimente como Edith Piaf. Sí, es que en ese momento no era... Todavía la ey, gente no está acostumbrada espérate, a ver espérate, ese Ey, tipo de cosas. entonces Edith Piaf es la madre del goth. Una de ellas. No manches. Porque ahí mezcla entre
música como tipo Edith Piaf, libros, Bueno, ya, es cultura, todo- un chingo toda una de cultura. cosas. Bueno, ¿no? ya hay otras cosas. Pero Cosa, bueno, cosa el- que los americanos el- no tienen, güey. El término Neta. se lo pusieron porque los que iban a ese lugar, a esa escena de conciertos, les llamaban goths, como seguidores de Por de el Gothic lugar al que Goblin. se presentaban, ¿no? Ajá, entonces de ahí la música se empezó a denominar goth, como gótico. Ah, ok, ya, Pero ya. fue por el lugar. O sea, no tanto fue porque, esta es música gótica. Ya cada quien le puso su estilo, ¿no? O sea, ya cada quien ya traía su estilo y fueron torciendo el... Bueno, más bien la gente fue El concepto, torciendo el- gótico como a la imagen de Bajos, porque Bajos usaba maquillaje. Es más que nada las lo visual, sombras ¿no? y La todo el imagen. pedo. Entonces la gente dijo, ay, eso es gótico, ay, eso es satánico, ay, eso es... Pues sí, Pero digo, fue la también- gente más bien que sí, le fue las dando etiquetas, ¿no? También ándale, esa Sius etiqueta. de hecho, también agarró ese estilo Ajá. de imagen, güey. Simón. Porque en sí la Exactamente. música no era tampoco tan densa, así que dijeran, ¿no? Ah, es que el gótico, que fue la base. el gótico no está así como que tan denso. No es muy, no exactamente. es muy básico el estilo, güey. Lo que le No, pues de denomina hecho mucho el funcionó para concepto. ser hasta cierto punto comercial, ¿no? Después en los 80s. Pues Pues no tanto, yo no creo vuelvo a que lo fue mismo, güey. tanto. Mucho tiene que ver también la industria discográfica, güey. Sí, pero ya sabes que siempre la gente de negocio siempre ve oportunidades y dicen Como de aquí, todo, güey, de aquí pues sí. voy, ¿no? De hecho, hay una disquera muy chingona que a mí me gusta mucho, como la de A24 que hemos visto en cine. Es la productora, exactamente. Que ¿Cuál se es? llama 4A 4AD. 4AD. No mames, es una neta, encuentras Pero unas de- cosas muy ah, ok. chingonas. Es una compañía discográfica que se creó en Inglaterra, güey. Pero De hecho, no me acuerdo cómo se llama uno de los fundadores de la discográfica, güey. la que- neta no tengo ni Que idea. incluso, güey, como dato técnico, Ujú. en la gira de reunión de Lush, Ajá. hace 2018, hace 4 años, hace como 4 años, güey. Uno de los fundadores de 4AD, en la última presentación que tenían Lush, se presentó, él tocó como bajista, güey. Mm. Él tocó como bajista en esa presentación. ¿Por qué? Porque el bajista, el Phil King, ya se había salido. Se salió por broncas me imagino que de lana, como siempre sucede en las bandas. Y entró al kit este vato, güey, a tocar el bajo, güey. No manches, güey. Antes de que se nos vaya a acabar el tiempo, quiero comentarles que No, nos La queda como banda- 1 hora y media. la banda que para mí, bueno, ya esa sí definitivamente es la que más me gusta y más sigo o más he escuchado es Led Zeppelin, ¿no? Ok. Led Zeppelin, sí. Setentero, Nathan. Bueno, 60s, pero Pues pegó sí, en el 70. 70, ¿no? No, güey. Terminó en, desde 1980. desde que nació Led Zeppelin ya era una bandota, güey. Porque Led Zeppelin empezó como una banda emergente de que anteriormente se llamaban The Birds. No, The Yardbirds. Donde estaba Jimmy... Estaba Jimmy Page, fue integrante Page. de Yardbirds, pero el pedo es de que el resto de los integrantes se salieron da risa y formaron porque- otra banda, güey. Ajá. Y el Jimmy Page emergentemente consiguió músicos por aquí y por allá, güey, que fue Y donde que agarró a John Bonham. le agarró- hacían como burla, le decían que el proyecto que hiciera él iba a ser como un Zeppelin. O sea, el Zeppelin así literal de que se cayó, ¿sí entiendes? Ok, ok. Y Ok. por eso le puso Led Zeppelin a la banda. Ok, buen dato. Y pues el primer disco Muy buen no- dato. el primer disco no había pegado tanto, ya en el ¿Cuál fue el segundo primer ya disco de Led Zeppelin? el 1, Led Zeppelin, Led Zeppelin 1, ¿En qué año fue? 1968. 68. 69, compa. Bueno, 68, 69. 69. Los 68 ya me confundí yo, ya no sé si le entro o no le entro. Pero sí, vaya, Y, o sea, y ellos se desintegraron cuando murió John Bonham. ajá. Y ya dijeron, Ok. no, pues ya hasta aquí llegamos y ya no quisieron seguir como banda. Yo pensé que sí habían sustituido, pero no. No, pues no. En su momento considerado supuestamente el mejor bajista, el mejor cantante, el mejor guitarrista y el mejor baterista, en su momento. Digo, la crítica, pues tú sabes que es muy subjetiva, ¿no? Todos tienen su punto de vista, ¿no? También Eric Clapton, ¿no? Considerado uno de los mejores guitarristas, ¿no? Pues sí. Pero digo, Eric Clapton desde su inicio con varias bandas, güey, antes de dedicarse a su carrera solista. Su carrera solista, de hecho, despegó un chingo en los 70s, güey.
Ya De hecho, cuando- empezó en el 70, 1970. O sea, Sacó como su disco solista, como solista. Ya de ahí ya se deshizo de... Entonces, es más de los 60, ¿se podría? Pues decir? es que él empezó en los 60s con Yardbirds, güey. Después ahí se salió de ahí, formó Cream. Después de ahí se salió y entró como integrante de John Mayall. Después de ahí se salió y formó otra banda que se llamaba Blind Faith con los integrantes de Cream. Ujú. Y después de Blind Faith ya fue cuando dijo, ahí se ven. Hay Aventó su carrera de solista. Hay una anécdota que he visto Ok. en algunas, creo que hay una película, de hecho, de Jimi Hendrix, donde él quería ir a Estados Unidos, está aferrado que quería ir a Estados Unidos y iba a Eric Clapton. triunfar. No, Jimi Hendrix. Ah, ok. Ok. Entonces, en una presentación, quería que si le podía afinar la guitarra, Eric Clapton. Ok. Y, o sea, estamos hablando que Eric Clapton, ¿de dónde es? ¿De Estados Unidos? ¿O de...? No, desde Surrey, Inglaterra. Entonces, en ese entonces, Eric Clapton era considerado, era un dios. Todos querían hacer algo con él. Y llega Estamos- ¿En qué? Jimi Hendrix. No, ¿en los 70s? ¿Fue en Yo los creo 70s que es o? antes de los 70, ¿no? En los 60s. Ajá. ¿Sí, no? Y O 50. Ah, Creo que los 40. no, güey. 60. Fue en los 60s, ¿no? Ajá. Y y pues está curioso porque Eric Clapton pues se vio como que, o sea, dijo, güey, este vato está pesado, ¿no? Y ya es una anécdota ahí, digo, obviamente no sé muy bien la anécdota, pero No te Es nos algo quedó así. claro. bueno, pero es dato que se dato curioso. sintió pues impresionado, ¿no? Por el Jimi Hendrix, ¿no? Ok. Mi neta nunca he sido muy fan de... De hecho, no me gusta nada de Jimi ¿De quién? Hendrix. Jimi De Hendrix. Pero ¿qué es lo que no te gusta? ¿Su música? Nada. Nada. Para que no te guste, debiste haber escuchado algo de ellos, de él. Sí. ¿Y qué escuchaste? Un disco que ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Ok. Creo que era un Greatest Hits. Oh. Tal no me acuerdo, güey. Ok. Pero no, nunca he empatizado mucho con el sonido de Jimi Hendrix. Ok. Muy rockero para mí. Sí, ya No, sé. no Pinche fresa. simpatizo Joto. mucho. Me quedo con lo de fresa. Ah, y también con lo otro. Pero... No, yo en los 70 definitivamente, güey, fue musicalmente, yo digo que musicalmente fue una década muy chingona, güey. ¿Por qué? Pues porque hubo muchas, Experimentación, ¿no? deja la experimentación, güey. Aparte de eso, también hubo mucha lucha de egos y mucha Ajá. fraternidad, pero, o sea, competencia, pero fraternal, güey. O sea, por ejemplo, nació Rush, cabrón, En los 70s, ¿no? en los 70s, pinche bandonón de rock progresivo en Canadá, güey. Bien cabrona, ¿eh? Y luego a la par, güey, o sea, más o menos a la par, también nació Kiss, güey, 1970, güey. Y Kiss, güey, le bastaron dos discos o tres discos. Creo que fueron dos discos nada más. Fue el Kiss y luego Para hacerse muy famosos. ¿o? para llegar al el estatus de estrellas, güey. Bien cabrón, güey. Bien cabrón. No me acuerdo si grabaron dos o tres discos antes de que sacaran el álbum Kiss Alive. Que no manches, o sea, ya fue como la consumación, digo, ya una banda que tenía 3 años de carrera, güey. Llenar el Madison Square Garden, güey. Bestia. O sea, ya es un estatus acá. Sí, y luego, güey, por ejemplo, Rush, güey, también, o sea, ya estaba, o sea, ya había nacido como banda, güey. Pero, pues, lamentablemente en Canadá no había mucha escena musical en ese tiempo. Y su idea de ellos era... Hasta que llegan a Era Estados Unidos, ¿no? alcanzar Estados Unidos, güey. Que ya fue cuando lograron llamar la atención de Estados Unidos y lograron, pues, firmar un contrato discográfico con una discográfica americana. Pero fíjate, o sea... Oye, del progresivo, por Del ejemplo, nivel de- Genesis. Pero fíjate, del nivel de grandeza, güey, de Kiss, güey, que para el estatus al que llegaron en ese tiempo, güey, Rush llegó a ser banda abridora de Kiss, cabrón. Y En sus empezaron casi inicios, a la ¿no? par, Y ¿no? empezaron casi a la par, güey. Pero, ¿por qué? Porque digo, ahí está la El tema cuestión. de exposición, güey, tenía más exposición Kiss que Rush. Sí, claro, ¿no? Y aparte te digo, pues el mercado americano era lo que muchas A lo bandas, que le inclusive tiraban, de ¿no? Canadá, eran a lo que le tiraban, güey, por eso. Simón.
Rush no era muy popular en Estados Unidos hasta que le abrieron a Kiss, güey, y eso les ayudó muchísimo. De ahí, el rock progresivo, güey. Pues el rock progresivo, de hecho, desde 1900 hasta finales de los 60 también empezó a desarrollarse, pero obviamente en los 70, güey, creció bien cabrón, güey. O sea, pues sí, estábamos hablando de, estaba, por ejemplo, en la escena del progresivo estaba King Crimson, estaba Pink Floyd, estaba... ¿King Crimson ¿No nació estaba- en los 70s o en los No, 60s? en los 60, ¿No estaba Genesis todavía ahí, o? 1969. Genesis ya estaba ahí en los 70, güey. Cuando todavía era una banda chingona que estaba Peter Gabriel, estaba Con Phil su Collins. loquera, ¿no? Phil Collins, estaba Mike Rutherford, estaba... ¿cómo se llama este otro guitarrista? También locochona esas presentaciones de Genesis, no Steve manches. Hackett y estaba Tony Banks, creo que en los teclados. Pues sí, digo, la imagen en ese tiempo de Genesis era Peter Gabriel, güey, con sus representaciones acá medio teatrales, güey. Era lo que llamaba la atención de ellos, güey. Bien loco, no De manches. Pink Floyd, pues literalmente era la música. Ellos no tenían así como que una gran producción, güey, pero musicalmente eran otro pedo. También había una banda que se llamaba The Soft Machine, que también era una... Ellos que tocaban También con progresivo, güey. Progresivo. Pero era bien loco el pedo, güey, porque empezaron como trío, después cambiaron a cuarteto, luego a quinteto, regresaron a trío, güey. Y era una constante de cambios de integrantes, güey. El único que quedaba como miembro, digamos, original de la banda era Mike Rutledge, que toca el teclado. Pero de ahí en fuera la mayor parte de los músicos eran ya constante cambio de alineación, güey. También el 77 vi que The Police ya estaba ya. The Police, The Police. empezaron como por el 70 y... Sí, como finales del 77 y del 78. Que ya más o menos por esa época. No recuerdo en qué año salió su primer disco, El Outlandos de Amour. No me acuerdo en qué año salió. Pues yo creo que sí, en el 78, 79 posiblemente. Ahí viene la de Every Breath You Take. No, güey. No. No es mamón, güey. No, pues es que dices de Police y yo me sé esa rola nomás. No, ahora resulta, güey. Saber más rolas ya es de mamador de The Police, ¿no? Ay, el vato. Es como, güey, conocer de Tears for Fears. ¿Quién ha escuchado más de 2 canciones de Tears for Fears? ¿Es en yo, serio? güey. ¿Tú? Es en serio. ¿Y es en serio? ¿Neta, güey? Es Y me en serio. critican a mí. Go fuck yourself, bitch. No, pues da cringe, pero pues ni modo, ¿no? Bitch. Cada quien. Me critican a mí, bichis jotos. Oílo. Es cabrón, no manches, güey. No. Y fíjate, güey, y No. luego pensamos que el Iván era el cerrado, güey. No, tú estás No, peor, no, cabrón. no sé, sí, Ahora chingada resulta. culera, güey. Bueno, si tú piensas que está culera, ya es otro boleto, No, ¿verdad? no es que yo piense. Sí, es que piensas. Traigo aquí una encuesta. Piensas y lo, Mira, piensas y traigo lo, una y lo encuesta. declaras que es peor. Mira, traigo una encuesta donde dice que no es el único que dice Oye. que está culero. Hoy he estado leyendo mucho el Ismael, ¿no? Me he estado No ha documentando. dicho nada, Como ¿no? que volvió a la escuela el güey, ¿no? Sí, no Como ha que dicho parece nada. que le ando echando ganas. Se nota, güey, Desde pero que me no, güey, corran. nomás no, güey. Nomás no. Mira, traigo aquí un dato también interesante. Se los voy a leer. Puta madre. Salió en la Gaceta Oficial el día de hoy. Órale, en el diario oficial. El diario oficial. No, sinceramente sí, hay muchas cosas muy chingonas, güey. Y yo creo que hay para el género que te guste, güey. Ya sea Holy shit, ya me A acordé ver, ahorita a también. ver. ¿Sabes qué? Es que, por ejemplo, también a finales de los 60s y de los 70s, güey, la explosión del género un poquito más, digamos, más atrevido. Más. El más atrevido, el más audaz, güey, y el más experimentado de todos. El crowd rock, güey. Y en esa época, güey, nacieron unas bandotas como Cluster 71, Can, Can, no y el mames. máximo que ustedes dos bola de cabrones conocen, Kraftwerk. Kraftwerk, ah, güey. Pero ¿Qué? Kraftwerk empezó como una banda de rock convencional, güey. Ah, no manches. A huevo, empezó como una banda de rock convencional, o Sí. sea, ahí había teclados, batería, bajo, guitarra, ¿Más güey. punk o No, tipo no. rock? No era Kraftwerk. Era No crowd manches. rock, era experimentación, güey. ¿Y en qué momento hicieron esa? El cambio bien radical, pues creo que fue como por el 75, 76, güey, cuando empezaron. loco, ¿eh? No Lo que manches. pasa es de que 75. lo que pasa, güey, es que y eso lo vi hace poco en un documental, güey. Los pinches alemanes, güey, Ujú.
a partir de que empezaron a reconstruir Alemania después de la guerra, güey, una de las cosas que no querían la mayor parte de los músicos alemanes era parecerse a los británicos o a los americanos, güey. Sí venía música de Estados Unidos y de Inglaterra, güey, pero no era lo que ellos querían, no se sentían identificados, güey. Ah, ok. Y entonces, ¿cómo fue que empezaron a crear música? A partir de la experimentación, güey. O sea, ser completamente originales, ¿no? Sí, Totalmente. 100%, güey. Y es que el detalle es de que en Alemania, güey, por ejemplo, estaban muy apegados a la música electrónica a partir de muchos aparatos que empezaban a usar por ejemplo, un contador Geiger. Un contador Geiger, güey, el sonido de un contador Geiger lo usaban como instrumento de música, güey. Y en esa época, güey, fue cuando nació el sintetizador, güey. En esa década. En los 70s, güey. Fue cuando nació los sintetizadores. O sea, de hecho... Y se explotaron al máximo en los 80, ¿no? Sí, güey, es que Sí, realmente eso fue. sí. Ahí tienes a Kraftwerk, güey, que empezaron a crear música a partir de sintetizadores, güey. Tangerine Dream, güey, no se diga, güey. Otra pinche bandota alemana que nació también con la música en ese estilo, güey. O sea que, fíjate, qué curioso, o sea... Güey, tengo años que no escucho Tangerine Dream. Con el afán de... Estás bien mal, vato. Con el afán de no entrar en Tears for Fears, güey, esas mamadas, güey. Oye, con el afán de no entrar en esos géneros, como tú dices, los convencionales o que ya existían en el occidente o en Es que parte de Europa. sí, digo, es que para todos ellos, güey, había opciones de inspiración, güey, pero realmente no. Pero qué padre, ¿no? Pero Siempre... te digo, o sea, ellos no querían parecerse a la música británica o americana. Por eso empezaron a experimentar, güey. De hecho, iban a lugares, güey, por ejemplo... Ya sabía que esto iba a ser clases de chava casi. Habían institutos de, no de música, sino de investigación, güey, científica, güey, que usaban aparatos para desarrollar sonidos, relacionarlos con algún campo de la, no sé, de la medicina, güey, o de la aeronáutica, bla, 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 güey. Y esos aparatos con el paso de los tiempos, güey, se empezaron a hacer obsoletos. Y estos güeyes, los músicos de... No me recuerdo ahorita el nombre de algún integrante. Le encontraron de algún integrante por ejemplo, de Can, no me acuerdo ahorita el nombre de algún integrante, güey. Pero esos güeyes los encontraron y les encontraron una utilidad, güey. Que fue la creación de los soniditos, güey. Sí. Usaban secuenciadores. Y qué fregón, ese es El sonidito. Aparte de que es el sonidito, güey. Es el código Morse, güey. Esa es tu aportación del El telegrama. Hijo de la chica. Eso no se salir. Tienes que salir con eso, pendejo. Su aportación del podcast. Su aportación a la música electrónica, pionera de la música 70. electrónica. Bueno, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Eso o que te siga el rollo como Iván? No, Oye, sígueme el escoge. rollo mejor, cabrón. 70, Nah, fíjate. No te veas Nah. mal, pinche vato. 70 y hasta acá. Sí, Los güey, 2000. pues bueno, o sea, retomándolo. Llegamos al sonidito. De los 70, güey, así fue el origen también y el desarrollo del género del crowd rock. Le llamaron crowd rock porque literalmente significa como crowd. Crowd. Viene Es del una alemán que palabra significa- alemana, ¿no? Viene del alemán que significa palurdo, feo, asqueroso. Ok. Qué chistoso. Y por ejemplo, los alemanes, güey, en los 70s, güey, había programas como el Top of the Pops, británico, güey. Clásico. Pero la música que presentaban ahí no era nada de lo que les gustara Sí, escuchar, a ¿no? la gente en general. Y ellos ¿no? le llamaban Schlage, Que vendría siendo música pendeja, música basura. no encuentro otra definición, güey. que... No, man. Pero sí, digo, en los 70s el crowd rock también fue un género que creció y nació, güey. De ahí salió, digo, Kraftwerk, Can, Cluster 71. De hecho, hay otra banda, güey, y ese sería un hilo conductor para otro podcast, güey, que se llamaba Popol Vuh, que crearon música exprofesa para películas del director alemán Werner Herzog. Entre ellas la de Nosferatu, la de Cobra Verde, la de Fitzcarraldo, Que vendrían la de siendo los Aguirre, scores. Aguirre, La ira de Dios, güey. Todas esas películas, la música la hizo Popol Vuh, güey. Súper chingona. No sé, ustedes. Comenten, no por sé. favor. Está Pues jugando Iván ahí es en el que no ha celular. aportado mucho el día de hoy. A ver, Sí, qué? cierto. a ver. A ver. A ver. A ver, Iván. No, pues ya hablé Nomás yo. dijo que le gustaba Led Zeppelin.
Fue toda la parte de Iván. Yo ya les di toda una pinche cátedra del gótico. Sí, todo Yo ya les hablé del crowd rock. A ver. No, pues yo no sé mucho, pues yo les dije en un principio que no es Nah, una nah, década. Ay, no, esa no es excusa, No, compa. aquí no. ¿Ves A este ver, cabrón, pinche Isma también ahí está? Aquí estoy buscándole, mira, Buscándole- echándole ganas aquí. echándole ganas pues a que la el chiste tarea, no es güey. buscar Haciendo la ahí. lista del súper. No, güey, Haciendo no. la lista del súper y todo. Fíjate pero- que también hay otro género de los 70s, güey, que también tuvo un auge muy chingón en Estados Unidos, güey, que fue el funk. Pero eso no fue en los 60s. 70s. En el 70 El fue funk. la explosión. El funk. En los 70s fue la música soul, güey. Ujú, O sea, hablamos también hasta de los orígenes del rhythm and blues, güey. ujú. Pero, o sea, el soul en los 60s, pues sí, creció un poquillo con los grupos de mujeres, ¿no? Ujú. Por ejemplo, La esta- Motown, ¿no? La onda Motown, exactamente. Y luego ya en los 70 ya fue ya más el funk. Ya fue más el funk, por ejemplo, Funkadelic. Ujú. Inclusive hasta, por ejemplo, James Brown, güey, también le James Brown. improvisó, le metió mucho al funk en ese tiempo, güey. Ujú. Macizo. Había otra banda, güey, antes de que entrara Eric Burdon con ellos, que se llamaba War. War. Así, guerra. Y era funk. Y era mucho funk, güey, no mames. Era muy política de repente ese tipo de Pues música. bueno, ¿no? vaya, o sea, no nos metamos mucho en cuestiones sociales que había en Estados Unidos, güey, pero pues por ejemplo el funk, güey, el funk Y ese sí es y bandas de así Estados como Unidos, War, ¿no? güey, Ese sí y es de bandas así Estados como Unidos, War, ese, güey, güey. pues mucha de la música bueno, más mucho de las temáticas que hablaban, pues era de la represión a la comunidad negra, güey. Ujú. Y el funk fue uno de los medios de manifestación, de ¿no? manifestaciones, Contra de eso, ¿no? expresión, güey. Exacto. Contra el racismo. Entonces, de hecho, de y ahí todo se ese fue rollo. al hip hop y al rap en los 80s, güey. Exactamente. Que también. Es lo que estábamos hablando, que había a lo Exactamente. mejor pocos géneros y ya después Ujú. se hicieron que muchos, nacieron ¿no? como lo que decías tú al Ajá. principio, güey. Que era una onda como de expresión y de libertad, güey. Exactamente. Y después ya va cambiando, ¿no? Pues un estilo diferente, o me he visto de una manera o de otra, ¿no? Que ahorita que Chava nos empieza a sacar así que varios géneros que... Sabíamos que este capítulo era para Chava. Sí, era Sabíamos dedicado a que Chava. esto- Era una sorpresa. Era para que Chava... ¡Ay, gracias! Era para Me que Chava siento brillara. Me Sí, siento sí, bien sí, contento para que- de estar con todos Yo tuve que ustedes. sacar acá... Suéltate. Me siento bien mis- contento de mis- estar con ustedes. Mis datitos acá, curiosos, Chipar de fotos. pero el que traía todo el tema era Chava. De Ah, hecho, sí. este capítulo se llama... Bueno, el de Iván se llama el diván de Iván. El de Chava, ¿cómo se llamará? No sabe. El oráculo de Chava, ¿no? El Oráculo, pues ni que fuera pinche Walter Mercado, qué pedo, güey. Bueno, no mames, güey. Puede ser. Walter Nah. Mercado ya anda. La barca del Chava, no sé. los La 70, marca ¿no? del Chava. La marca. No sé, yo No, dejo- si fuera la marca del Chava, la CH sería del Chapulín Colorado, nada que ver, güey. No sé, yo dejo ahí el tema al aire, ¿no? Que propongan, Propongan aquí un ahí, nombre Por para favor, los querida comentarios. audiencia, propongan ustedes un título para esto el espacio de Chava. para estos dos pendejos que quieren proponer algo para mí. Ay, A ver, chicha. Para ver Siempre- cómo le vamos a poner. por el favor, video, déjenlo en porque- los comentarios, por favor. Sí, creo que es importante. Pero, muchos de los géneros, güey, trascendieron y crecieron en otros ya diferentes, güey. En otros Y que ya se mezclaron con otras cosas y se hicieron otros géneros diferentes, güey. Digo que ya iremos tocando Sí, conforme ya, vayamos ya, avanzando, ya ¿no? viene Pero, próximamente, ¿no? como ahorita dijiste, el funk, el craft rock, el crowd rock, el rock progresivo. el goth, que surgió en los... Ay, ni quien se acuerda del pinche God en los 70s. Pero bueno, me está acuerdo, bien. yo El Está funk, bien. el funk está chido, ¿eh? Sí, claro, Trae- güey. Digo, trae- no es como que yo haya escuchado. Y fíjate, mucho, fíjate, pero fíjate, está padre. y yo tengo que confesar algo, güey. Ay, a ver. Yo Tú no tengo- de repente pones tú. Yo no tengo mucho, Oye, yo no tengo espérate, mucho, espérame. espérate, antes de que empiece... Bueno, No, dale, güey, dale, cállate, dale. shut the fuck up. No, güey, no, Es mi momento. yo no tengo mucho, yo no he escuchado mucha música funk, güey. O sea, para mí es como un género que voy descubriendo. Lo conozco porque, pues, he leído muchas referencias, güey. Pero te pone. Con respecto a, por ejemplo, la carrera de James Brown, güey. O sea, James Brown es de los padrinos del funk, güey, del soul, güey, Sí, no se sí, diga, sí, güey. no, pues lo relacionas automáticamente. Pero, o sea, ¿no? musicalmente, güey, no mames, o sea, empezó como los grandes, como Ray Charles, güey, inclusive hasta como Stevie Wonder, güey. Ujú. Empezaron con ese estilo soul bien cabrón, güey. Pasados los años, güey, Stevie Wonder, güey, incursionó también en el género del funk.
Y no mames, güey, o sea, Sí, está muy padre. el crecimiento machín, güey, en el estilo musical de Stevie Wonder. Ah, recuerdo que en una ocasión dijiste que habláramos de un one man band y tendría que ser Stevie Wonder también, cabrón. Ah, sí, está A huevo. Machín, A sí, huevo. cierto. Y bueno, James Brown, 70s, güey, Funkadelic. ¿Quién más incursión? Ah, la música disco, güey. ¿Cómo se me va a olvidar la música disco en los años 70, güey? ¿A ti Sí, se sí, te olvidó, cierto, güey? Güey, no mames. Es también cuando nació la música disco, güey. O sea, ya estamos hablando de los dos Lo que sí- representantes principales de la música disco en los 70s, güey. Uy, Los Bee Gees y Donna Summer. Y Donna Summer, ajá. Sí. Que por cierto, güey, también hay otra cosa muy importante, güey. Ajá. ¿Sabías creo tú que Donna Summer también incursionó o fue de las pioneras en incluir la música electrónica en su música? Sí, con yo lo vi en el documental de Daft Punk. Sí, güey, no Este- mames, ahí está. Bueno, este güey no lo ha visto, si no lo ha visto, pues Giorgio. Giorgio motherfucker Moroder, güey. es que ese vato, güey, en su momento, en esa época, güey, Y descubrió y empezó a crear, a componer con experimentar, ¿no? con la música electrónica, güey. Sí, sí, sí. Malamente, güey, porque no conocía la música, la escena europea, güey. Y fue como entró ahí ya más. Sí, güey, pinche No hitazo de Donna Summer, ¿no? La de Sí, sí, I feel love. Uf. Importante el baile. Chile, baile, a el huevo, baile, güey. el Güey, baile es es que hasta el importante. bailecito que se avienta en ese clip de Donna Oye, Summer está bien sexy, Pero güey. Dan ganas de echar la pata. película de Saturday Night Ay, Live. perdón, se me salió. La película de Saturday Night Fever, ¿esa en qué año fue? Esa fue en los 70s, ¿no? Por eso, Exactamente pero- en dónde, güey. Ah, los Oye. Bee Gees, güey. No, yo sé. Eso fue. Digamos, es mira, una de las explosiones mira, más- Saturday Night Fever, güey, en los 70s, para mí, güey, es como lo fue la de Singles en los 90s, güey. Eran películas que tenían que representar de una manera u otra, güey, el género musical que estaba imperando en ese momento, güey. No, eso fue una bomba, Exacto, güey. Pues sí. Es pues, una bomba. escaló, tremenda. ahora sí que mandó a la luna a los Bee Gees, no siendo americanos, No güey, porque los Bee Gees eran australianos, güey. Un dato curioso. Dato perturbado. Un dato curioso. Bien perturbador. A Foo ver. Fighters hizo un disco cover a los Bee Gees. Ah, sí. Culerísimo. Sí, malísimo, ¿eh? Culerísimo. Espero Ah, que sea una broma, ¿eh? Espero que sea una... No, sí lo hicieron, güey. No, yo sé, yo lo Sí lo descargué. hicieron, güey. Güey, no digas mames. eso, cabrón. Güey, ve nomás. ¿Qué le vas a Desde ¿qué le estás iTunes, enseñando a desde nuestra iTunes. audiencia? No No le hagan caso, por favor, querida Ve audiencia. nomás, todavía Está tiene loco el este güey. descaro de- Ay, Lisbeth. Bueno, Bueno, pues sería todo por hoy. ¿sí, de plano? Pues ya. No sé si tengas más. No sé si Chava, tengas más. Chava, trae Güey, o chingo sea, a de mí material. pregúntenme, cabrón. O Chava, sea, trae. No, aquí no es de que te pregunten, aquí es de que compartan ustedes lo que nada más, quieres ahora saber, sí que digan rana y yo brinco, güey. No, pues. A ver. No, pues, tú, a ver qué más Pero quieres bueno, aportar, este no va a güey. ser el espacio de Chava. Ya lo fue. Este capítulo llegó a ustedes gracias a este par de... Patrocinado. galletas. Patrocinado por este par de cabrones. A galletas príncipe. Y unas pinches servilletas valiendo madre. Y un Pero ya, pinche, ya te y un desestresaste. pinche coraje que en traía este- yo. en este que... episodio- Sabemos que venía enojado, entonces era una forma En de... este episodio, las galletas y las servilletas rompieron madres. Literal, Literal. Literal. No, yo por el momento yo creo que daría para más cosas, pero no queremos tampoco aburrir a la audiencia. No quiero opacarlos, ¿no? Exacto, es lo que yo iba a decir. No quiero humillarlos. destruirlos. Así Muy es. bien, chava, gracias, Chaza. No, está bien, yo pienso que es una década que se tiene que explorar, ¿no? En Más a algún fondo. momento, ¿no? Pero... Se tiene que explorar como proctólogo explora a su paciente. Y con, Ándale. con mucha responsabilidad. Y los dejo con esa imagen en sus Hijo de la cabezas. chingada. Nos vamos. Sale pues, Sale. gracias por habernos escuchado. Estamos en la próxima. Bye. Vamos por un café.